oriental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos votó a favor del proyecto de ley Nicaragua Investment, justamente Conditionally, cuyo objeto es que Estados Unidos vote en contra de la aprobación de préstamos a Nicaragua. La iniciativa, conocida como NICA Act, persigue que todos los préstamos que realiza Nicaragua ante los organismos financieros internacionales sean votados en contra por los Estados Unidos. Y justamente para hablar de ese tema tenemos a nuestro analista Antonio Barrios. ¿Qué significa esto, don Antonio Barrios? ¿Es un regreso a los 80, como decíamos antes? Buenos días y gracias por la invitación. Evidentemente sí es probable que pueda haber un regreso a la década de los 80, cuando había una afrenta directa política y económica por parte de Estados Unidos contra el régimen sandinista en ese entonces. Más bien había actuado prácticamente muy tarde Estados Unidos ahora con esto. No es propiamente una iniciativa del gobierno del presidente Obama, sino que es una iniciativa de algunos congresistas o senadores republicanos, lo cual no significa que necesariamente deba aprobarse, pero sí definitivamente ya es una forma en cómo Estados Unidos está tratando de actuar en virtud de la situación de inseguridad política que se está viviendo dentro de Nicaragua, sobre todo con todo esto que ya hemos sabido y en entrevistas anteriores hemos hablado, sobre la forma en cómo se ha atacado a la oposición, sobre la forma en cómo se han cerrado espacios de participación a muchos grupos, cómo se ha arremetido contra grupos de derechos humanos, cómo se ha expulsado a algunas personalidades que han llegado pues para hacer dentro de Nicaragua cierto tipo de escrutinio político en materia de derechos humanos, en materia económica, en materia política, y esto ha definitivamente pues socavado un poco no solo el ambiente ya de por sí tenso dentro de Nicaragua, sino incluso frente a lo que estos senadores están pretendiendo hacer contra Nicaragua, de tratar de aplicar sanciones, sobre todo porque saben que Nicaragua requiere, a pesar de esa supuesta bonanza de inversiones que hay dentro de Nicaragua, esa consolidación de la banca privada, Nicaragua todavía hoy en día requiere de mucha inversión, no solo extranjera, sino incluso de cooperación internacional, principalmente para el tema de la pobreza. Eso contrasta mucho o riñe desafortunadamente con toda esta situación interna de Nicaragua, en donde se señala a la familia Ortega como una familia hoy tan poderosa como cualquier otra, o incluso poderosa económicamente como la época de Somoza, que como riñe los también, Pelas. exactamente como los Pelas, que los Pelas hoy son considerados la segunda o tercera familia más rica económicamente hablando en toda Latinoamérica, que incluso ni siquiera se acerca a la época de los 80s, cuando les fue arrebatado toda la riqueza. Hoy todavía son más ricos. Entonces, toda esta situación de la pobreza, que hoy está en un 39%, en donde de 4 a 5 nicaragüenses de 10 viven en extrema pobreza, pues eso definitivamente riñe con todo esto que Ortega, dentro de su discurso, parece no encajar con toda esta problemática interna. Pero ¿cómo, Antonio, que Estados Unidos dice voy a condicionar cualquier préstamo? ¿Qué significa eso? Es decir, es como yo aquí marco la cancha, perdón, pero aquí estoy yo, aquí está Estados Unidos. ¿Qué mensaje significa decir voy a oponerme a cualquier préstamo de ayuda para Nicaragua hoy en el 2016, 20 de septiembre? Yo creo que no hay años ni hay momentos en la historia como para decir que eso no va a seguir ocurriendo. Sí, ¿sí? Va a ocurrir, puede ocurrir ahora o puede ocurrir en el 2020 o en el 2050. Lo que quiero decir es de que evidentemente hay todo un esquema geopolítico de por medio en esto, no solo para golpear la economía nicaragüense, sino incluso para golpear la presencia económica y militar de Rusia dentro de Nicaragua, pero también tiene que ver mucho con el esquema de cambio que ha venido ocurriendo en América Latina, en el entendido de que tenemos a una Cuba que se acerca a Estados Unidos en razón de la situación de debilitamiento político y económico humanitario que ha tenido Venezuela últimamente, en donde no se sabe qué va a pasar con el régimen de Maduro, que era uno de los principales gestores o de los principales países que apoyan la economía cubana, principalmente en materia de petróleo, y en donde esta incertidumbre política no se sabe qué va a ocurrir, en donde también obliga precisamente a Nicaragua a tener que acercarse a Rusia o incluso a China. Entonces, todo este esquema geopolítico le está permitiendo a estos senadores tratar de golpear también a Nicaragua en virtud de los cambios que se avecinan en Cuba, de lo que no se sabe que va a ocurrir en Venezuela, y para también afectar a Nicaragua, no solo por lo que está ocurriendo a lo interno, sino también tratar de golpear la influencia que Rusia está teniendo. Ahora, hay que tener en cuenta un detalle que es muy importante.
si Estados Unidos no sabe hacer esto correctamente, en caso de que tenga pensado realmente poder llevar a cabo sanciones económicas contra Nicaragua, que tenga mucho cuidado en cómo lo va a hacer, porque si lo hace mal, eso podría implicar de que Nicaragua se acerque más a Rusia para pedir ayuda económica ante para tratar de paliar la situación de inversiones que podría ocurrir con estas sanciones. Es justamente esto es lo que le iba a decir. El gran escenario aquí, don Antonio, es un juego geopolítico. Estamos hablando de la influencia de Estados Unidos en una zona que tradicionalmente ha sido muy cercana a la influencia norteamericana, y la presencia de Rusia. No es un escenario similar exactamente a los 80s, pero sí también es un juego geopolítico entre dos potencias. Sí, de hecho es que a Obama le tomó tarde, y eso los asesores se lo dictaminaron de una forma muy tardía. Recordemos que después del 11 de septiembre todo el enfoque de la política exterior de Estados Unidos se fue hacia el Medio Oriente y se fue hacia Afganistán en particular. Sí, pero ahora Trump lo puso en América Latina. Claro, entonces el tratar de recuperar estos espacios, que empieza incluso esta recuperación del espacio empieza a partir del 2009, cuando le dan un golpe militar a Zelaya. Todo este esquema, que ha durado prácticamente 5 años, es muy poco tiempo en razón de lo que en gobiernos anteriores en Estados Unidos le hubiera tomado tiempo tratar de recuperar esta influencia histórica que Estados Unidos ha tenido sobre América Latina. Y como toda esta crisis de identidad que está viviendo muchos países en América Latina, identidad política, identidad ideológica de lo que significó el baluarte más importante de lo que significó Venezuela a través de la revolución bolivariana en toda América Latina, y toda esta influencia geopolítica que llegó a tener, todo lo que ha venido ocurriendo desde 2009 hasta la fecha es parte del debilitamiento de todo ese esquema geopolítico, que empieza no solo con el golpe en Honduras en el 2009, sino que empieza con toda esta crisis económica y política que Venezuela está teniendo. Entonces, claro, evidentemente hay un aspecto de sobrevivencia por parte de Cuba, por parte de Nicaragua, al acercarse a Rusia, para tratar de ver cómo tratan de cambiar de actor importante a la hora de ver que Venezuela eventualmente, ante el no saberse qué va a ocurrir, va a dejar de dar toda esa ayuda económica que ha venido dando. ¿Qué tanto le preocupa esto a Daniel Ortega? Bueno, debería preocuparle, porque más allá del impacto que pueda tener esas inversiones, evidentemente hay grupos armados que parece que están creciendo dentro de Nicaragua, que se oponen a esta condición dictatorial en la que está actuando Daniel Ortega, y que eventualmente ahí sí podríamos tratar de ver que podríamos estar regresando a una década de los 80, en donde estos grupos armados que están operando en el norte podrían convertirse en una nueva contrarrevolución valga la redundancia, contra Daniel Ortega. ¿Y va a querer Estados Unidos meterse otra vez en ese juego? Recordemos el tema de Irán contra la investigación. ¿Va a querer meterse otra vez en este juego de los grupos contrarrevolucionarios en un escenario de 2016 muy diferente al que había en los años 80? No, yo no creo que el retorno, y aquí esto sí es bueno aclararlo, yo no creo que vaya a haber un retorno de una participación militar encubierta por parte de Estados Unidos a grupos armados en el norte de Nicaragua, como ocurrió en la década de los 80, porque hoy lo que se maneja mucho es lo que se denomina el poder inteligente, y hay muchos otros instrumentos más sutiles. En este caso, las sanciones de las inversiones, para que Nicaragua no reciba, pues decirle a los organismos internacionales: no le den más dinero a Nicaragua. Entonces hay muchas formas de cómo poder hacer esto a través del poder inteligente, y eso hace posible precisamente de que a la hora de doblegar un gobierno se pueda hacer de un sinfín de formas. Y no pecamos de inocentes. Bueno, claro que sí. Porque en el tema militar, Estados Unidos no es inocente. No, de ninguna forma. Es decir, puede mandar armamento. Recordemos que el actor más relevante en la década de los 80, en plena guerra centroamericana, era Estados Unidos. Sí. Bueno, claro, y fue Honduras. A través de Honduras, la contrarrevolución en la década de los 80 recibió una gran cantidad de armamento, e incluso el territorio hondureño era utilizado para el entrenamiento de la contrarrevolución, para atacar al régimen sandinista en aquel entonces, de toda aquella convulsión que Centroamérica estaba viviendo. Entonces, yo tampoco descarto que exista la posibilidad de que de manera encubierta, a través de Honduras en particular, por eso es que el golpe se da contra Manuel Zelaya, para convertir de nuevo a Honduras en ese bastión estratégico de Estados Unidos, procurar ver qué se puede incluso estar haciendo, de acuerdo a lo que se viene manejando geopolíticamente hablando, contra el régimen de Daniel Ortega. Pero también tiene armas financieras, tiene armas políticas, diplomáticas, que va a utilizar posiblemente antes de intentar entrar por ese lado. Claro, no, es decir, en caso de que Estados Unidos pretenda utilizar el aspecto militar encubierto contra Nicaragua, evidentemente hoy, más que en la década de los 80,
hay una gran cantidad de instrumentos, o sea, hay decenas de instrumentos de presión política, de presión financiera, de presión económica e incluso de exponer al régimen de Ortega, que es lo que está haciendo precisamente Ted Cruz, de poner en el ojo de la comunidad internacional lo que está ocurriendo a lo interno de Nicaragua para que exista una opinión pública internacional, llamémoslo así, negativa, sobre lo que está ocurriendo dentro de Nicaragua y que la comunidad internacional pues ponga el ojo sobre lo que se debe hacer para presionar a Daniel Ortega para que permita espacios mayores para que la oposición política pueda no solo participar en este caso, en este proceso electoral, que de por sí ya está siendo considerado como fraudulento, sino para presionar a Ortega para que abra los espacios de participación política en esta democracia que tanto se habla dentro de Nicaragua. Gracias, Antonio Barrios, por este análisis. Vamos a ver si Nicaragua abre espacios o si se pega más hacia Rusia o si Estados Unidos busca una estrategia tal vez más negociadora. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por este análisis.